Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Se acerca el 30 de abril y tradicionalmente pensamos que todo es festejo y globos y regalos para las niñas y los niños en San Luis Potosí, pero no, hay otra realidad que quizá no muchos conocemos tan a fondo. La violencia, la inseguridad, el maltrato, los abusos contra los niños y las niñas son cosa de todos los días para miles de ellos. Vamos a platicar de eso. Están con nosotros un par de investigadoras que se han centrado justamente en atender este tipo de cosas. ¿Para qué? Pues para que esto se vuelva una tarea de todos, la prevención y que vivan en mejores condiciones la niñez, las infancias potosinas. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. ¿Qué está pasando con las infancias en San Luis Potosí? La violencia contra niñas, niños y adolescentes no es un hecho aislado. Es una problemática estructural que atraviesa su vida cotidiana. En los últimos 5 años se han registrado más de 10,000 denuncias donde las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, solo el 3.5% de los casos llega ante el juez. La violencia empieza desde edades tempranas y ocurre principalmente en los espacios donde deberían sentirse más seguros: el hogar, la escuela y la comunidad. Algunas cifras lo muestran con claridad. Casi la mitad de las niñas y niños ha recibido golpes en casa. Más de 3 de cada 10 han sufrido burlas en la escuela. Y solo 4 de cada 10 hablan sobre la violencia que viven. Además, en 5 años se han registrado más de 3,000 delitos sexuales y casi 1,000 casos de desaparición con mayor afectación en niñas. Por ello, estudios como el diagnóstico Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí, a cargo de investigadoras de la comunidad del Colegio de San Luis, que parte del proyecto Espacios Seguros y Libres de Violencia, son fundamentales ya que permiten visibilizar lo que muchas veces permanece oculto y abren camino para construir espacios más seguros para las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando y hoy vamos a platicar de algo que nos involucra a todos y es sobre las infancias, sobre la niñez, particularmente sobre la niñez potosina, y es que hay un proyecto muy interesante que están pues varias académicas involucradas en este tema que tiene que ver con pues, las realidades de las niñeces en San Luis Potosí. Y hoy vamos a dar la bienvenida a quienes están encabezando pues, este esfuerzo que ha llevado varios años y ya nos platicarán cuáles han sido los principales hallazgos y conclusiones. Están con nosotros y le damos la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Están con nosotros Mariana Juárez, quien ustedes ya conocen y que bueno, pues a ella se le cayó el teléfono y que ustedes saben que es parte de la comunidad de investigadores aquí en el Colegio de San Luis. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos grabando hoy muy temprano, por eso ustedes las oyen que dirán buenos días, pero seguramente ustedes lo pueden ver a la hora que quieran en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Y también está con nosotros la maestra Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, quien es abogada y que, bueno, pues también participa en este proyecto. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues psicóloga, abogada y junto con otras personas también encabezan este proyecto que se denomina Proyecto Espacios Seguros y Libres de Violencia. Y es deriva, pues, entre otras cosas, en un diagnóstico de las realidades de las niñeces en San Luis Potosí, un estudio realizado con cifras o datos de de 2020 a 2025. Cuéntenos un poco, Mariana, tu perfil, por qué llegas a este tipo de cosas. Eres psicóloga, pero también haces otro tipo de trabajo, de investigación. Sí, bueno, yo soy psicóloga de formación, trabajo en diferentes proyectos, aquí colaboro en el Colegio de San Luis con la doctora Oresta,
en temas de violencia de género contra las mujeres. Entonces, partiendo de ahí, desde hace más o menos 8 años, inicio a trabajar este tema de las violencias, pero con niñas y niños en escuelas primarias. Entonces, llevo aproximadamente 7 años trabajando en diferentes escuelas públicas, trabajando proyectos que tienen que ver con la prevención de la violencia, la detección de algunos casos y la atención. Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues fue mi interés, y luego llegando a las escuelas, pues conociendo cómo es que viven las niñas y niños y la realidad en la que estamos, creo que es un tema muy urgente que tenemos que poner sobre la mesa. Ahorita le vamos a preguntar cuál es esa realidad, porque ellas están en contacto cotidiano, pero antes me gustaría preguntarte, Claudia Cuéllar, un poco sobre tu tarea como abogada. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué relación tienes con las infancias? Justamente hace 10 años que estuve tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en lo que es el Refugio para Mujeres Otra Oportunidad. Ahí, al estar acompañando los casos de las mujeres, pues veía a las infancias, ¿no? Las niñeces. En realidad eran quienes estaban más desprotegidas, quienes también vivían violencia, y así surge en 2018 y 2019, logramos desde esta organización hacer un primer diagnóstico sobre el acceso a la justicia de las niñeces, y ahí fue donde dije, híjole, no, el tema es con los niños y las niñas, o sea, ¿quién les escucha? ¿Quién voltea hacia allá? Y además en mi práctica cotidiana como abogada litigante, pues yo acompaño situaciones de divorcio, de violencia familiar. Sobre todo empezamos a acompañar desde diferentes organizaciones niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Y entonces estos casos los empezamos a acompañar justo desde el 2020, muy en específico. Algunos de ellos en este momento ya tienen sentencias condenatorias, pero otros todavía están en proceso. Y entonces en ese inter del camino nos encontramos Mariana y yo en un proyecto que es Rise Up, y entonces ahí empezamos a tener proyectos para las niñeces, y hay una amiga en común que dice, bueno, pues es importante que quizás se conjunten sus proyectos para que puedan tener un mayor impacto. Y ahí es en donde decidimos, tanto en mi caso, en esta parte de la ruta de atención, sí, con una mirada más hacia las niñeces, con un lenguaje, con un enfoque, visibilizando las áreas de oportunidad, y Mariana desde las escuelas. Entonces, con esto que nos atravesaba es que los procesos de justicia para niños y niñas son muy largos, apostemos por la prevención. Y así es como surge justamente este proyecto de espacios seguros, porque si nosotros prevenimos desde los espacios en donde realmente suceden también estas violencias, pues podemos evitar procesos larguísimos de justicia, porque justo los resultados, ya los platicaremos, son muy poquitos, ¿no? De muchísimas carpetas de investigación que se abren, son pocas las que llegan realmente a acceder a la justicia. Así es. Acceder a la justicia. ¿Qué realidades has visto, Mariana? Porque seguramente, bueno, tú tienes este contacto de primera mano en las escuelas, y la verdad es que a veces nos olvidamos de los más frágiles, de los más vulnerables. Sí, en una disputa a lo mejor de divorcio, pues el papá, la mamá, etcétera, pero los que están en medio y los que están indefensos son los niños y las niñas. Cuéntanos, pero además en las escuelas es como un espacio en donde es muy fácil y al mismo tiempo muy complejo notar qué está pasando con la niñez potosina, porque en las zonas, bueno, cuéntanos, ya mejor no tiro rollo, cuéntanos. Sí. Bueno, yo como les comentaba, trabajo ya desde hace 7 años en primarias de Soledad de Graciano Sánchez, en primarias públicas, tanto del turno vespertino y matutino. Y lo que he encontrado con las niñas y los niños, pues es que se han normalizado mucho estas violencias. Ya, bueno, por la cultura y por toda esta crianza se les ha hecho creer que si ellos desobedecen o que le contestan mal a los adultos, pues ellos merecen ser golpeados. Que es, bueno, como esta parte que se ha normalizado más, esta parte de la violencia física y los golpes. Y es algo pues que notamos igual que luego sucede en los mismos contextos, y que entre ellos mismos pues tienden mucho a burlarse o hacer algunas comparaciones, pero pues es un reflejo de todo lo que están viviendo. Entonces sí, es una de las cosas que hemos visto que hay que trabajar mucho desde las escuelas. Primero pues que puedan identificar qué es violencia, y que puedan ellos conocer cuáles derechos tienen como niñas y niños, y que puedan aprender nuevas formas de poderse relacionar sin violencia.
Esos son los casos más frecuentes, la violencia Sí. física, y los más graves. Pues violencia sexual, que es algo que sí encontramos en el diagnóstico. Yo hice un diagnóstico hace 4 años en las 6 primarias donde estuve trabajando, y lo que sí encontramos pues es que sí se presentan casos de violencia sexual. Principalmente viene de hombres que son cercanos a la familia, algunos pues son hasta familiares directos. El tío, el papá, el primo, y en algunas ocasiones pues ya sea la pareja de su mamá, de la abuelita o algún vecino. Pero son cosas que están sucediendo, y también pues muchas veces no lo que queremos ver, y pues estos casos suceden principalmente en algunas situaciones que los dejan encargados, o en fiestas, en situaciones así, y pues para ellos es una situación que se vive muy, muy complicada y genera un gran trauma. Entonces también es importante poner mucha atención, y algo que nosotros encontramos en el diagnóstico en las escuelas pues fue que estas situaciones no nada más suceden a las niñas, sino que sucede tanto en niñas como en niños. Cuando son pequeños pues sucede en ambos sexos. Entonces también es muy importante, porque a veces a los niños pensamos que no sucede nada y no les ponemos atención. Entonces también es importante enfocarnos tanto en niñas como en niños para estarlos cuidando. Este diagnóstico se realizó, tengo aquí algunos datos, en un análisis de más de 1,200 notas periodísticas. Se solicitó información a más de 100 instituciones y levantamiento directo en contextos escolares. Dicen ustedes que, bueno, más bien platíquenme cómo fue la respuesta institucional. Estos más de 100 instituciones a las que le pidieron información sobre las infancias, ahí van ya en la cuenta estos 59 ayuntamientos, en donde a veces la capacidad instalada, la capacidad institucional pues es precaria, pero además la voluntad política pues a veces está totalmente ausente. ¿Cómo les fue con eso? Yo creo que justo diste en el clavo, la voluntad política y las ganas de contestar también, ¿no? Algunos de los municipios sí nos contestaron, se hace lo que se puede con lo que se tiene, y hay otros que a diferencia sí nos dieron algunas cifras, pero son cifras más desde el tema de asistencia social que desde una intervención realmente de acompañamiento claro de cómo están los casos, cómo está la violencia, ¿no? Entonces, hay una situación, sobre todo con los ayuntamientos, con los municipios, en donde no tenemos indicadores homólogos, cada quien nos da la información de una manera en que es muy difícil el análisis para poder aterrizarlo. ¿Pero ni siquiera a través de los DIF o algo así? No. No, cuando se preguntó fue a través de transparencia justamente, y algunos de los municipios ni siquiera se dieron a la tarea de darnos la respuesta. Incluso se enviaron 2 solicitudes a estos municipios que no nos contestaron y no nos respondieron. Y algunos otros sí nos respondieron, pero justo con base en este criterio que te comentábamos, el 1813, en donde realmente no tienen la obligación de acomodar la información de acuerdo a lo que estamos preguntando. Y búsquele usted, porque no hay tiempo y no hay ganas y no hay nada. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando sobre este tema, que la verdad es un tema importante en esta víspera del Día del Niño, y que bueno, el niño de la niñez, ya no sé cómo debería decirse, yo creo que de la niñez, ¿verdad? O de los niños y las niñas, porque la verdad es que, insisto, son de los grupos mucho más vulnerables, y que a veces en ciertos círculos no se imagina el drama que viven cotidianamente, las condiciones precarias, no solo económicas, sino de salud mental, de seguridad, en donde deberían tener pues este primer entorno seguro cuando están en su familia, y que muchas veces es el que menos los procura. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas sobre este tema. Continuamos. Bien, estamos de regreso y seguimos charlando, bueno, pues acerca el Día del Niño y de la Niña, y parecería que todo es fiesta, nieve, festejo, pero nos olvidamos de lo realmente importante, su vida cotidiana, no solo este 30 de abril, sino más allá, estos 365 días del año, cómo viven, dónde están, qué tipo de problemáticas se enfrentan, y justo de eso estamos platicando el día de hoy con 2 investigadoras que, bueno, pues se han dedicado a hacer un diagnóstico muy interesante sobre cómo están padeciendo la violencia los niños, las niñas en San Luis Potosí, niños, niñas y adolescentes.
Estamos platicando con Mariana Juárez, quien ustedes ya conocen, académica del Colegio de San Luis, y también está con nosotros la maestra Claudia Cuellar. A ver, presentan ustedes en este documento, que es una especie de resumen, porque la verdad es que el estudio es muy amplio, algunos hallazgos clave que, bueno, pues dicen que el diagnóstico evidencia que la violencia contra las niñeces en San Luis es estructural, persistente y normalizada, que creo que es de las, pues, algunos aspectos preocupantes, ¿no? No se trata de hechos aislados, sino una problemática sistemática sostenida por factores sociales e institucionales. Y ahí les van algunos datos. Más de 10,000 denuncias en 5 años, donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Solo el 3.5% de estos casos se judicializa. Ahorita nos explican qué es eso, ¿verdad? La violencia inicia desde edades tempranas, es decir, más o menos alrededor de los 6 años. Y se reproduce en los principales entornos de socialización, es decir, donde hay contacto humano, la familia, la escuela, todos estos espacios públicos. También, bueno, pues dice que las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas, evidenciando un componente de género estructural, y el hogar es el principal espacio de violencia, seguido del entorno escolar y comunitario. ¿Qué resumen harías de estos elementos que acabo de mencionar, de los hallazgos clave? Sí, bueno, creo que también es muy importante entender pues que todos estos resultados es un pequeño resumen porque se hizo el análisis de las solicitudes de información y se estuvieron analizando notas de periódicos, que fueron más de 1,258 notas del 2020 al 2025 de diferentes medios de difusión para conocer, porque una cosa pues es lo que dicen las instituciones y otra cosa es lo que sale en prensa. Entonces se hizo también el análisis de las notas y los cuestionarios que se aplicaron en una primaria. Se aplicaron más o menos al 60% de la población en la escuela. Se pidió el consentimiento de papás y mamás, y lo que encontramos, por ejemplo, en los cuestionarios en la escuela con las niñas y los niños, pues fue que el principal ámbito donde son violentados es en la familia. ¿Quiénes violentan más a las niñas y niños? ¿Quiénes son? Pues son papá, mamá, y es principalmente violencia física la que se ha acostumbrado, y también, como les comentaba, pues se ha normalizado mucho que se les den golpes, que se insulten, que se hagan comparaciones. Y desde estos niñas y niños con los que trabajamos, el 7.5% respondió que había habido algún tipo de violencia sexual. Nosotros lo que les preguntamos en el cuestionario, o a ellos directamente, pues fue si habían sido tocados alguna parte de su cuerpo sin su consentimiento, sin que ellos quisieran, o que los hubieran obligado a tocar alguna parte. Y se les preguntó qué personas habían cometido estas situaciones. Como también decía, pues fueron principalmente hombres cercanos a la familia, y muchas veces lo que les dicen pues es, los amenazan con que los van a matar o les van a hacer lo mismo a hermanos más pequeños o a su mamá. Entonces pues esto hace que el abuso no se cuente hasta que se hace como una pregunta directa. Entonces sí es algo pues que hay que poner muchísima atención. Y en la escuela lo que también pues hemos visto, los docentes tienen algunos conocimientos, pero pues faltan muchos conocimientos, principalmente sobre los protocolos, porque no saben qué hacer cuando sucede alguna situación así. Y lo que nos han platicado en las primarias pues es que algunas veces ellos dan la notificación a la PEPENA y a veces tardan meses o no van. ¿Qué es PEPENA, perdón? Es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quien es la institución encargada de atender pues todos estos casos. Entonces sí, lo que nos comentaban pues que a veces tardan meses, y algunas veces cuando las familias saben que fueron notificados, lo que hacen pues es sacar a los niños de la escuela, que es como lo más fácil, y se les pierde la pista, porque no hay también como una manera de darle seguimiento a estos casos. Entonces, pues es lo que ha sucedido, o también que las propias familias van a amenazar al docente. Entonces, también pues es una situación que resulta compleja, y que sí es muy importante pues conocer como todo el contexto, desde cómo eso ellos están viviendo en las familias, qué es lo que ya se ha normalizado, y el saber también pues en la escuela qué es lo que sucede, cuáles mecanismos están. Bueno, también en la parte jurídica, digamos, ¿no? Ya mencionaba ahorita que hay en este dato de los hallazgos más importantes, que solo hay más de 10,000 denuncias en los últimos 5 años. Así es. Donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Estas más de 10,000 denuncias, solo el 3.5% se judicializa.
¿Qué significa esto? Aquí vamos. Ok, judicializar es cuando tú vas y pones la denuncia, es porque ya decidiste que eso que te pasó se lo vas a contar a la autoridad. Pero tenemos que ver que ahí hay una cifra negra, porque no todos los casos de lo que sucede se ponen ante la autoridad. Entonces, tenemos varios delitos contra los niños y las niñas, que van desde violencia familiar, pueden ser también sustracción de los niños, puede ser los temas de delito sexual de los que hablaba también la doctora, puede ser abuso sexual, puede ser una violación, pero también incumplimiento de obligaciones parentales, ¿no? Estos señores, señoras que no pagan la pensión alimenticia de los niños, también eso es un delito. Entonces tenemos como estas estadísticas, dentro de esas 10,000 carpetas es por diferentes delitos. Cuando yo ya voy ante la autoridad y pongo mi denuncia, voy a llevarle a la autoridad o voy a realizar todo para que haya suficientes datos que la autoridad pueda decir, bueno, esto que te pasó sí encuadra, sí hace, yo les digo, hace ese match para poderlo entender de otra manera con el delito el cual estás diciendo, y por lo tanto lo voy a llevar ante un juez. Eso es judicializar, ya una audiencia de control. Entonces, de cada 100, solo 3.5 terminan en el juez. Así es. ¿Por qué pasa esto? Porque se pone la denuncia, pero tenemos que hacer la investigación. Entonces, de repente hay citas a psicología, por ejemplo, los delitos sexuales generalmente pasan 1 a 1, pasan en lugares cerrados, no hay testigos, hay diferentes situaciones. Entonces, ¿cuál es una prueba muy importante? Lo que es el dictamen psicológico o el dictamen físico, si es una violación. Y entonces, de repente, no todas las personas terminan de realizar estas sesiones con la psicóloga en fiscalía o acuden al dictamen médico inmediatamente, ¿no? O cuando sucede un hecho, no hay suficientes datos, se nos olvida. Incluso una reacción, ya nos dirá mi compañera en el tema de psicología, es bloquear el hecho, ¿no? Cuando algo te duele mucho, luego lo bloqueas y no lo puedes recordar. Entonces es muy importante saber que de todas estas 10,000 denuncias, puede haber muchísimos otros casos en donde no hay estas denuncias. ¿Hay algún estimado de cuánto porcentaje se queda en cifra negra de estos delitos que están ocurriendo? Hay quienes dicen que de cada denuncia, de cada 10 casos, solo 1 o 2 son los que se denuncian. De estas 10,000 carpetas, por ejemplo, solamente en lo que viene siendo Fiscalía Especializada de la Mujer, para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales, son estas carpetas, y faltan también las de las delegaciones. Y lo que es Alerta Amber reportó 991 carpetas de investigación por niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Entonces, por eso decimos, son más de 10,000 carpetas con todos estos delitos. Y si solo denuncian 1 o 2 de cada 10, entonces tenemos una cifra negra muy importante. O sea, estas 10,000 carpetas, optimistamente, podrían ser el 20% de los casos apenas. Optimistamente. Mencionan ustedes en este documento los ámbitos de violencia, el ámbito familiar, el escolar, el ámbito comunitario. Cuéntanos un poco de esto, Mariana, ¿en dónde se dan estos casos y qué se puede hacer? Pues bueno, como les comentaba, las violencias principalmente se presentan en el ámbito familiar, porque también pues es el ámbito donde las niñas y niños pasan mayor tiempo, y porque se ha normalizado que golpeemos a las niñas y niños, que se les grite, que no se les haga caso. Y también, por ejemplo, cuando les preguntamos a ellos cuáles cambios ellos pedían para ser más felices, algo que pedían mucho pues era que se les escuchara, que jugaran con ellos, que les pusieran atención, porque también sabemos que el contexto familiar pues es complicado, porque por lo general papá y mamá trabajamos y a veces pues el tiempo es limitado, pero algo que ellos piden mucho pues es que les pongan atención. Entonces creo que desde empezar con eso podemos pues empezar y también pues a tener, si está presentando alguna situación, que podamos poner atención y conocer. Si la niña o el niño presenta también pues algún síntoma de que sufrió algún tipo de violencia sexual, se puede poner más atención si los escuchamos y pasamos tiempo con ellos.
Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando de estos hallazgos y qué sigue, pero además también cuáles son los impactos, por qué como sociedad tendríamos que estar preocupados y ocupados de lo que está ocurriendo con las infancias, porque no es nada más que se quede pues en este diagnóstico, hay un impacto, esos niños y niñas van a crecer y se va a volver un círculo. Ojalá fuera virtuoso, pero no, en medio de todos estos hallazgos de violencia, las consecuencias como sociedad las vamos a padecer todos, usted, yo y todos, porque las principales víctimas no están siendo atendidas. Lamentablemente no tienen ni voz ni voto, ni desde la parte más básica que es la familia, hasta la parte macro, digamos, que son los gobiernos, las autoridades, las leyes, el presupuesto. Simple y sencillamente no tienen como espacio por muchas razones, pero desde mi muy particular punto de vista, ya nos dirán las expertas, por razones políticas, de voluntad política. Pero bueno, de eso platicaremos de ratito. Pero por lo pronto, antes de irnos al corte, les comento, por ejemplo, en el ámbito escolar, en este diagnóstico que nos están presentando hoy nuestras invitadas, dicen, se identifican altos niveles de bullying, ciberbullying y violencia física y emocional en las escuelas. Más del 80% de las quejas donde hay niños, niñas y adolescentes involucrados se concentran en este ámbito, en este espacio escolar. Destacan el desconocimiento de protocolos, ya nos mencionaban, respuestas tardías y falta de formación del personal educativo. No saben los maestros y las maestras qué hacer, cómo procesar, cómo reaccionar, cómo atender. En esos primeros, ellos son el primer respondiente, el primer contacto a quienes a veces les confiesan que están viendo una acción de violencia o en su casa o en la escuela o se dan cuenta, pero que pues por esta falta de conocimiento y de protocolos simplemente no saben qué hacer. Hacemos una pausa y volvemos. Este año, el Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Doctorado en Ciencias Sociales y Doctorado en Estudios Antropológicos. Aún estás a tiempo. Recuerda que puedes estudiar con beca de la Secretaría de Ciencia en los posgrados. Consulta todos los requisitos y la convocatoria completa en www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad estudiantil de uno de los centros de investigación con más impacto en el centro del país. Bien, bueno, pues se acerca el Día del Niño y de la Niña y la verdad es que no podemos dejar pasar todo lo que es una realidad. Podemos estar nosotros, o usted nos está viendo seguramente en alguna cabecera municipal, en un centro urbano, pero la violencia no perdona y puede estar lo mismo dentro de una casa, en un condominio de la zona urbana, que en la zona rural y podemos estar hablando a lo mejor en Huasteca Sur, en municipios que efectivamente no tienen toda la infraestructura que se tiene a lo mejor en un centro de población como la capital potosina. Cuéntenos un poco, Claudia Cuellar, sobre esta situación de las situaciones que se pueden vivir y cuáles son las zonas con más alta incidencia, si es que dieron con ese dato. Sí, bueno, tanto con las notas periodísticas como con las solicitudes de información, las zonas más en donde se viven más estas realidades de violencia, pues es definitivamente la zona centro y la zona huasteca. Ya después viene la zona altiplano y la zona media. Ahí creemos que también tiene que ver con la forma en que se registran los datos y también por el número de población que se atiende. Sin embargo, al ver las notas periodísticas, hay muchas notas de la zona huasteca en donde incluso pues hay venta todavía de niñas, esta parte de el momento en el que hay muchas violaciones, el tema de la violencia sexual todavía es algo que se vive muchísimo y que también el tema de la denuncia es complejo porque de pronto sucede en la sierra, sucede en alguna comunidad lejana a donde está el Ministerio Público, en donde están los centros de justicia para mujeres o la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y entonces también los traslados implican mucho desgaste para las familias. Tan solo
Si nos preguntamos por el tema de delitos, de pronto tienen que dar muchísimas vueltas. No estamos hablando de una semana, de un mes, estamos hablando de años que se tardan para poder judicializarse las carpetas. Y generalmente cuando las personas llegan a poner la denuncia, no siempre encuentran a los ministerios públicos ahí. ¿Por qué? Porque también el alcance del personal es poco. Ellos se integran, ellos llevan a las audiencias, entonces de pronto no están en el espacio físico. Y no solo eso, también enfrentamos el tema de dónde están los médicos legistas, quién va a hacer el dictamen psicológico, se van a trasladar de aquí, de la capital para estas zonas o va a ser por particular. Y los dictámenes particulares son dictámenes caros. Entonces muchas personas optan por entonces mejor ya no continuar con la denuncia, porque tenemos que saber que los delitos sexuales contra niños y niñas pues no solo les afectan a ellos, sino que es algo que atraviesa a toda la familia y que de pronto no saben tampoco mamá y papá qué hacer. Y tenemos que poner bien al centro que estos delitos no prescriben. O sea, todos los delitos que tienen que ver con niños y niñas, que son delitos sexuales, no prescriben. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden denunciarse en cualquier momento. La diferencia quizá es cómo vamos a aportar las pruebas, pero el tema psicológico es importante, ¿no? Por la experiencia que tenemos acompañando, muchas de estas situaciones lo que hacen es que merman el proyecto de vida de estos niños y niñas. Máxime si suceden estas situaciones de violencia dentro de las escuelas. Entonces, el año pasado logramos judicializar una sentencia condenatoria en contra de un profesor que realizó una conducta sexual en contra de una alumna de nivel preparatoria dentro de la escuela. Y hace un mes también llevamos a judicializar un caso muy parecido y hay diferentes iniciativas ya colocadas en el Congreso que buscan justamente pues proteger a las niñas y adolescentes de estas niños y adolescentes de estas situaciones. Mariana, cuéntanos un poco tú como psicóloga, ¿qué has observado? Hay algunas cifras que nos dan esta encuesta que realizaste en una escuela primaria con toda la población posible. ¿Cuáles son los impactos? Porque, bueno, efectivamente, ¿no? Como nos decía Claudia, bueno, pues esto tiene una repercusión en su proyecto de vida y no solo de ellos, de las familias. Imagínese usted el infierno, ¿no? Porque es una comunidad pequeña, una comunidad rural, en la sierra, en la Huasteca, y el violador está ahí en tu entorno, es tu vecino o tu pariente. Imagínese todo este viacrucis que tienen que pasar por las instituciones, y si no está el Ministerio Público y tiene que volver, y no solo la semana que entra o el mes que entra, sino varias veces a lo largo del tiempo. Decías, por ejemplo, en estas cifras, casi el 50% ha recibido golpes de estos niños, niñas y adolescentes. Alrededor del 10% ha sido víctima de gritos, alrededor de poquito más del 30% alguna burla en la escuela, 7% reportaron violencia sexual y solo 4 de cada 10 niños y niñas hablan sobre la violencia que viven. Es decir, estas cifras todavía tienen una cifra negra detrás, sí, ¿no? Claro. Porque no son todos los que se animan a hablar por todos estos miedos. ¿Cuáles son los impactos? Puede que deriven en otras cosas todavía más graves: alcoholismo a temprana edad, drogadicción, desintegración familiar, evidentemente, no sé, sí, ¿qué otros impactos? Problemas de salud mental, hasta, bueno, por ejemplo, cuando un niño o niña sufre mucha violencia y está bajo muchísimo estrés, el cerebro no logra hacer pues estas conexiones y la evolución de manera normal y ¿qué es lo que puede pasar? Pues que pueda tener problemas de dificultad de atención en la escuela, diferentes problemas de aprendizaje, pero todo tiene que ver pues con la violencia que está viviendo. Y algo que nos comentaban mucho ellos, pues es que algunas veces se lo platican, por ejemplo, primero a su mamá, y si su mamá no les pone atención o les dice que están exagerando o que son mentiras, pues ellos ya jamás le vuelven a platicar nada. Entonces es lo que pasa mucho, o que sientan miedo, pues igual cuando platican, por ejemplo, que les pegaron en la escuela, en la casa, en lugar de pues de escucharles y de ir a la escuela, lo que hacen pues es regañarlos y decirles que no se pueden dejar, o les pegan hasta más. Entonces pues esto mismo hace que ellos ya no platiquen nada de esto, que vayan normalizando estas violencias, y como les comentaba, pues pueden presentar algunos problemas de atención, de aprendizaje, o algunos pues ya, por ejemplo, ya en algunos casos hasta depresión, o iniciar pues el tener relaciones sexuales. También si empiezan pues esta violencia sexual a normalizarse, pueden empezar a tener relaciones con diferentes personas, o
al contrario, pues este temor de relacionarse con la gente o con personas del mismo sexo del agresor. Entonces puede tener repercusiones a largo plazo, hasta su vida adulta. Entonces por eso es tan importante que desde que están pequeños se puedan identificar y se puedan atender para evitar pues todas estas consecuencias a largo plazo. ¿Te has encontrado con que parte de estas consecuencias ya se están viviendo, no sé, alcoholismo a temprana edad, a qué edades, relaciones sexuales también muy tempranas? Pues sí, bueno, nos hemos dado cuenta que empiezan ahorita ya a tomar desde los 8 o 9 años, desde que están muy chiquitos, tener relaciones igual desde los 9 años. Igual, bueno, por lo mismo y de que viven como todas estas violencias, buscan algún refugio en otra persona o que permanecen muchísimas horas solos, porque pues algo que también les preguntamos es quién los cuida y cuánto tiempo permanecen en la casa solos. Entonces hay algunas niñas y niños que permanecen muchas horas en la casa o los encierran y algunos, bueno, también algo que es muy importante visibilizar es el tema de los cuidados, que hay algunas niñas que desde que son muy chiquitas ya les encargan cuidar bebés o hermanos más pequeños y esto pone en riesgo tanto a las niñas como a quienes están cuidando. Ustedes hay algo que dicen fallas estructurales del sistema institucional. Identifican algunas debilidades de las instituciones del Estado que tendrían que garantizar que todo estuviera bien para los niños, niñas y adolescentes. Dice baja judicialización y altos niveles de impunidad, fragmentación institucional y falta de coordinación efectiva, ausencia de datos institucionalizados y comparables, uso recurrente del criterio 1813 que limite el acceso a la información. Ya nos platicaban que pues, no estamos obligados a ponerle en orden la información, y ahí le van las hojas y las hojas y las hojas. Ahí ordénelo usted cuando tenga tiempo, ¿no? Cuando son miles de datos. Enfoque reactivo, es decir, no hay prevención. Capacidades desiguales entre municipios, no es lo mismo el municipio, por ejemplo, de San Luis Potosí capital, a si te vas a Matlapa o te vas a, no sé, a otros municipios todavía con condiciones mucho más austeras. Y predominio de modelos asistenciales sin seguimiento integral. Mariana, ¿cuáles dirías que son las más graves de estas fallas estructurales del sistema? ¿O todas juntas, todas las anteriores? Pues es que todas son muy, muy graves. Si lo vemos de manera estructural, cómo están viviendo las niñas y niños, si lo que podemos observar en las escuelas, en su familia, y luego si es que se llega a dar el caso que se haga la denuncia, pues el sistema en el que estamos viviendo, donde hay poco personal, poco presupuesto, no se le da la importancia a estos casos también. Entonces, pues es muy complejo. Creo que todo esto da pues un panorama donde la sociedad tenemos ya que estar pensando qué es lo que vamos a hacer si queremos que las niñas y niños vivan seguros y estén felices. Porque está visto que la capacidad del Estado está súper rebasada. Sí, por muchas cosas, ¿no? Generalmente señalan el tema presupuestal, pero también el tema de voluntades y el tema de estar capacitados en esto, ¿no? Hace poco tuvimos una entrevista, por ejemplo, tan solo lo que es la Procuraduría de Protección de la que hablaba la doctora Mariana hace un momento, ha tenido cambio de titulares constantemente. Actualmente el 1 de abril, o sea, acaba de tomar posición la nueva titular, que tenemos mucha esperanza en que ella tenga como este plan de trabajo y que pueda acompañar con varias realidades que ella también tiene muy claras. Pero ha habido muchos cambios. Por ejemplo, una carpeta de investigación que se llevó por un tema de violación, hubo 7 ministerios públicos que intervinieron en esto para poderle integrar. Imagínate el cambio y todo el tiempo que pasó para que realmente pudiera integrarse esa carpeta. 7 ministerios públicos. Sí, por todos los cambios y toda la variante. Y eso estamos hablando solo de ministerios públicos, sin hablar de la rotación de personal de asesoría jurídica, ¿no? Yo creo que han dicho algo muy importante. Nos toca como sociedad empezar a hacer algo, pero activarnos de manera mucho más eficiente, no sé, proactiva, activa. Pero bueno, de eso seguimos platicando porque hay una iniciativa de ley. Esto no derivó solo en, bueno, pues aquí están las cifras y el diagnóstico, sino que han ido un paso más allá y de eso platicamos regresando de la pausa. Continuamos. ¿Quieres entender cómo se toman las decisiones que cambian al país? La Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colegio de San Luis te ofrece una formación sólida para analizar, investigar y proponer soluciones a los problemas políticos y sociales de México y del mundo. Durante 2 años podrás adquirir herramientas teóricas y metodológicas para comprender el funcionamiento de las instituciones, el papel de los actores políticos y el diseño de políticas públicas.
además de participar en proyectos de investigación, estancias académicas y experiencias de intervención en organizaciones reales. El programa pertenece al Sistema Nacional de Posgrados, por lo que podrás postularte para estudiar con la beca de la Secretaría de Ciencia. Tienes hasta el 29 de abril de 2026 para enviar la documentación correspondiente. Para mayores informes puedes enviar un correo a c.pepi@colsan.edu.mx. Si eres una persona crítica con interés en la política, el gobierno y la transformación social, esta maestría es para ti. Consulta la convocatoria completa en www.colsan.edu.mx y forma parte de una nueva generación de analistas capaces de entender y mejorar la realidad pública. Bien, estamos de regreso, vamos a concluir esta charla con nuestras invitadas de hoy y yo creo que las vamos a tener que invitar en una segunda ocasión porque tienen muchísima información sobre estas realidades que padecen todos los días niños, niñas y adolescentes. Ya escuchábamos esta cifra negra que nos decía la abogada Claudia Cuellar, ¿no? De 10,000 denuncias que se reciben, podría calcularse que optimistamente apenas es el 20% de lo que está ocurriendo, es decir, pues detrás de la puerta hay muchas otras historias que lamentablemente no llegan a conocerse, y de estas que llegan a conocerse, solo 3 de cada 100 avanzan, digamos, en este proceso judicial para buscar la procuración e impartición de justicia. Bueno, a ver, cuéntenos un poco, porque ya de algún modo las veíamos, doctora Mariana Juárez, las consecuencias de estas situaciones de violencia pues son muy profundas, ¿no? Dicen ustedes en su documento: afectaciones emocionales y psicológicas, reproducción intergeneracional de la violencia, abandono escolar, desconfianza institucional y riesgo de revictimización. Cuéntanos estas conclusiones, a dónde los llevan y qué más está ocurriendo. Sí, bueno, nosotros en el documento del diagnóstico hicimos varias propuestas para estar trabajando, tanto pues en la parte de la política pública, en la parte institucional, que también es muy importante fortalecer a las instituciones que atienden todos estos casos, y en las escuelas pues se han creado algunos protocolos, pero hay mucho desconocimiento por parte de docentes, entonces también es muy importante tocar pues estos temas de la formación docente y estarles dando también pues no únicamente trabajar con las niñas y los niños en las escuelas, sino hacer un trabajo más integral con toda la comunidad educativa, trabajar tanto con personal directivo, con docentes, con niñas y niños en las aulas y con los padres y madres de familia, que también es muy importante, porque si queremos cambios que sean estructurales y cambios de largo alcance, pues es importante trabajar con todas las personas involucradas. Y como sociedad, pues que tengamos el conocimiento, y en lo que podamos, pues igual nosotros abonar, también es muy importante que nos sintamos responsables de las niñas y niños, aunque no sean familiares míos o parientes, es muy importante que nos responsabilicemos de niñas y niños de manera general. Hay una frase, ¿no?, que dicen que niños y niñas son de todos, y yo creo que eso debería ser en sentido literal. Pues si es el vecino o si ya es el compañerito de la escuela, si ya lo vi, si ya lo detecté, a ver qué más podemos hacer, ¿no? Porque no nada más con que, sorprendernos, lamentarlo y bueno, ya Dios volteó la mirada a otro lado. Ya es una iniciativa que está en estudio. ¿Ante quién y en qué consiste? ¿Cuáles son como las partes más importantes? Sí, claro. La iniciativa sí es para reformar la ley y justamente imaginar cosas nuevas, ¿no? La presentamos el 4 de diciembre ante el Congreso, es la iniciativa 2532, ahí está ante la Comisión de Educación y ante la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas dos comisiones lo que van a hacer es estudiarla, sacar un escrito, que es un dictamen, y ver si pasa al Pleno. Nosotras estamos apostando por la creación justamente de las unidades de prevención, detección y atención de la violencia de niños y niñas en las escuelas. Esto lo pensamos por zona escolar, y algo muy importante es que
ya habíamos presentado una iniciativa previa, ¿no? En 2023 y dictaminaron en 2025, estamos hablando de tardaron 2 años, ahí nomás. Y decidieron que no era viable, ¿no? Entonces, nosotras somos muy insistentes y tanto la doctora como yo estamos muy comprometidas con esta causa. Entonces, volvimos a presentar una iniciativa justo el año pasado y ahorita estamos invitando el próximo 23 de abril, vamos a estar en Congreso del Estado con una mesa de trabajo. Ya por ahí también se están tocando las puertas de diferentes instituciones, como es la CIPINA, que es el sistema justamente de protección de niños, niñas y adolescentes, también aquí en el Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que ellos también den sus opiniones. Finalmente, todas las autoridades que trabajan o que atienden justamente a las niñas tienen que involucrarse en esta iniciativa, porque finalmente es justo para prevenir. ¿Para prevenir qué? Pues que haya los hechos que lamentablemente viven niñas y niños de violencia, pero evitar denuncias, evitar quejas, evitar situaciones que afecten más adelante. Y estas unidades, algunos dicen, bueno, pero ya hay otras normativas, ¿no? Ya hay otras reglas que marca también la Ley de Educación, como que todas las escuelas tienen que tener un programa de derechos humanos, que tienen que hablar de cultura de paz. Sí, pero es que la realidad es que no se está haciendo. El alcance de los docentes, de los directivos, no está dando para eso. Entonces, justo lo que decía la doctora, estas unidades lo que buscan es que trabajen de manera colectiva, de manera comunitaria, con toda la comunidad, no nada más con los niños y las niñas, también con sus docentes, que pueda haber docentes certificados, que los directivos sepan cuáles son toda esta infinidad de protocolos, porque como dice un compañero, por protocolos no paramos, o sea, hay muchos protocolos. El tema es que los conozcamos, que los entendamos y que los apliquemos, y que realmente tengan un impacto positivo cuando hay una situación de violencia hacia una niña y un niño. Entonces, esta es lo que buscan las unidades y pues nosotros buscamos sumar también, ¿no?, todos los expertices dentro del proyecto. Tuvimos voluntarios y voluntarias de diferentes carreras, de criminología, de diferentes universidades, ¿no?, como la Politécnica, la Potosina, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y lo que se apuesta es justo eso, independientemente de la profesión que tú tengas como persona, te involucres para que haya espacios seguros para las niñas y los niños, que desde lo que tú sabes, desde tu parcela de la vida, desde lo que tú haces, colabores en esta causa. Mencionan ustedes, bueno, no se trata, los diputados y diputadas tienen una chamba ahí muy importante que hacer. ¿Por qué la desecharon en 2025? Así en un minutito. En un minuto, porque lo que nos dijeron fue que ya había unidades de género. En ese tiempo le habíamos puesto nuestras unidades de género, pero nuestra concepción era diferente a lo que la unidad de género de Secretaría de Educación tiene, y porque hablaba de un tema presupuestal. Entonces nos dijeron que mientras hubiera un tema presupuestal no se iba a aprobar. Parte de lo que busca esta iniciativa es justamente involucrar personas no solo de servicio social, sino que por ley todas las personas profesionistas que estamos colegiadas, hay colegio de arquitectos, colegio de abogados, colegio de médicos, tienen que donar horas como un servicio comunitario. Y entonces nosotros estamos haciendo la apuesta de que las unidades pudieran sostenerse sin un tema presupuestal, porque lo que queremos es que se apruebe la iniciativa y que también nosotras estamos donando horas, ¿no?, desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras. Por eso se desechó, porque se llamaba igual que una unidad que ya se tiene en la Secretaría de Educación y porque hay un tema presupuestal. Hay una ruta muy clara de intervención que nuestras invitadas han mencionado en su documento final. Y dicen, bueno, pues que de acuerdo a toda la evidencia que ya se han recabado a lo largo de este análisis de datos, encuestas y demás, permite identificar rutas claras de intervención, es decir, hasta el caminito ya les están dando. Prevención y detección temprana, formación de docentes y familias, fortalecimiento institucional, generación de datos e indicadores y articulación interinstitucional. Es decir, se sabe cuál es la necesidad que se tiene y por dónde hay que transitar para mejorar estas situaciones. Y bueno, pues yo las quiero felicitar por este esfuerzo, porque sé que ha sido muchos años y han logrado hacer que coincidan pues muchos esfuerzos y voluntades, y ojalá que siga avanzando. ¿Algo más que quieras agregar, Mariana?
Bueno, creo que es muy importante que las personas puedan conocer todo el trabajo que estamos haciendo, y si alguien quiere sumarse, pues es bienvenido. Y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. La cuenta se llama Espacios Seguros y Libres de Violencia. Y este proyecto, como lo menciona Clau, pues ya se ha vuelto parte de nuestro proyecto de vida, y lo vamos a continuar, y va a ser de largo alcance. Entonces vamos a seguir nosotras luchando para que pues esto sea una realidad, y que las niñas y niños vivan felices y seguros, que es nuestro objetivo. Muy bien. Doctora Claudia, maestra pues, Claudia, luego me regañan. Nosotras creemos que esta parte presupuestal puede superarse con el tema de las voluntades, que puede superarse con el compromiso, y que justo estamos haciendo un llamado no nada más a la comunidad en general, también a quienes son tomadores y tomadoras de decisiones, para que en este caso los diputados y las diputadas analicen esto de este trabajo que hicimos, analicen la iniciativa de ley, de reforma de ley que estamos presentando, y que si hay alguna observación, no tenemos problema que se pueda modificar. El punto es que entre todos podamos construir una realidad diferente para las niñas. ¿Por qué? Porque finalmente, si queremos algo diferente, tenemos que imaginar algo diferente y realizarlo y concretarlo. Entonces, pues la invitación es para todas y todos. Todos y todas fuimos niños y niñas en algún momento, entonces sabemos que no es transitar algo tan sencillo, y podemos hacer algo desde lo que ahora, a lo que ahora nos dedicamos, desde donde ahora estamos, hagamos diferente. En 30 segundos, ¿qué es lo más grave que les sacudió, así que las estremeció de lo que encontraron, que las llenó de impotencia? Pues yo creo que esta parte de la violencia sexual que se vive y que no se hace nada. A mí me estruja cada que tengo que ir a una audiencia con las niñas que han sido víctimas de violación, y que cada que me dice una de ellas, cada que tú me llamas, me duele la panza, no porque me caigas mal, sino porque sé que tengo que ir nuevamente a la pila, que es en donde se llevan estas audiencias, y eso es lo que a mí me atraviesa, ¿no? Lo que me mueve a generar estos diagnósticos, a generar estas propuestas, es que no quisiera que más niñas y niños vivan esta realidad de estar en un proceso judicial, y eso es los que ya llegaron, ¿no? Porque hay quienes todavía están viendo si se puede integrar con los datos de prueba que están aportando. Híjole, qué triste, pues sí, son dramas que se viven cotidianamente, ¿no? Y yo creo que ahí todos tenemos mucho que hacer. Muchas felicidades por su trabajo, mi reconocimiento, y bueno, pues ojalá mucha gente se pueda sumar y se puedan seguir abriendo puertas en este trabajo que ustedes realizan. Sí, doctora Mariana Juárez, gracias. Maestra Claudia Cuéllar, gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Esto va a seguir, ya aquí están sus redes sociales, ya las hemos puesto, y bueno, pues este trabajo yo creo que tiene que ver con no solo el impacto social, sino con activarnos todos como ciudadanía. Si no exigimos al Congreso del Estado, por ejemplo, a los diputados, que desde la Comisión de Educación o en la etapa de comisiones se analice, se revise, que de perdiz lo lean, que lo lean a fondo y que sigan dando esos pasos necesarios. Sabemos que tienen muchas ocupaciones y muchas cosas, pero también reciben un muy buen ingreso por parte de los recursos públicos. Entonces, bueno, pues somos parte de esta misma responsabilidad social. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima.